¿Y si nunca hubieran suspendido a Paolo Guerrero? A mí no se me ocurre una mejor manera de empezar esta nueva saga de videos que con uno de los eventos más traumáticos que vivió la selección peruana el año pasado. Un evento que en mi opinión condicionó muchas cosas que vinieron durante y después del Mundial. ¿Qué hubiera pasado si es que no era suspendido por la FIFA? O en otras palabras, ¿qué hubiera pasado si en vez de pedir té su mamá le llevaba Nastiflu para la gripe? Ya todos sabemos que Paolo fue suspendido antes del Mundial por haber dado positivo en el control de antidoping por supuestamente haber tomado té con mate de coca, sustancia que luego apareció en su test y la FIFA y luego la UADA lo dejaron meses sin jugar. Esto hizo que en Perú la gente salga a la calle a hacer marchas, que los periodistas hablen mal de la FIFA y del TAS por meses y casi que se habló más de qué iba a pasar con Paolo que de la selección nacional en sí. No se habló de los rivales, no se habló del estilo de juego y de tantos temas de fútbol que pasaron a segundo plano, gracias a lo que le pasó a Paolo. Pero ¿y si hubiera sido diferente? Si por X razón Paolo nunca tenía ese problema con el tecito, en primer lugar se habría hablado mucho más de fútbol que de asuntos legales y que ni siquiera los periodistas conocían bien. Luego del partido con Colombia, el debate de cómo reemplazamos a Paolo nunca hubiera existido. Y Perú habría podido trabajar sabiendo que no habían problemas con jugadores importantes. Paolo sin suspensión habría seguido jugando con Flamengo y su estado físico no habría bajado tanto como terminó bajando al final de todo. Aunque sí habría estado expuesto a lesionarse. Gareca lo hubiera podido usar en los amistosos, la gente no estaría tan preocupada por quién iba a ser el 9 de Perú en el Mundial, viendo que Ruiz Díaz no daba la talla, que Jordi Reina tampoco y que Farfán apuntaba a ser aquel sacrificado para tener que jugar en esa posición a pesar de que no era la suya. Esos comentarios sin sentido y llenos de resentimiento de la madre de Paolo, echándole la culpa de todos sus males a Claudio Pizarro y a su padre, nunca habrían tenido que salir a la luz. Por si no se acuerdan, el día que Paolo llega a Lima, desde Brasil, llega con su madre, llega con su señora pareja, lo primero que hace Doña Peta es declarar ante cámaras primero que su hijo es poco menos que un santo, y que si pasa por esto es por gente que le quiere hacer daño, culpando a Pizarro y a su padre, y me sorprende que no la hayan denunciado por decir ese tipo de cosas, pero supongo que Pizarro simplemente se ha apiadado de ella por ser la madre de su amigo Paolo. Ese clima de inseguridad, de desconfianza, de pelea interna no habría aparecido nunca sobre el equipo. La preparación del equipo de Gareca hubiera sido normal, no se habría perdido tiempo pensando en cómo reemplazarlo, y todos los esfuerzos se hubieran centrado en lo que importaba, en el debut contra Dinamarca. Vamos a suponer que todo ocurrió bien, sin lesiones, y Perú llega al Mundial con Paolo de titular al primer partido. Y creo que ya saben lo que se viene ahora. Ese partido con Dinamarca fue especial. Ese día algo se rompió dentro de los hinchas de la selección peruana. Así que vamos a ponernos en contexto. Perú sale con su 11 de gala para ganar con todo, contra Dinamarca. Paolo Guerrero es el capitán del equipo. Ha dejado a Farfán en la banca de suplentes y seguro que si hay un penal, quién sabe, lo va a patear Paolo de todas maneras. Perú con Paolo genera muchas ocasiones, igual que lo hizo sin él. Los centros de Trauco por fin tienen un sentido y el juego aéreo en ofensiva no da tanta pena ajena. Cuando de pronto hay un penal contra Cueva. Hay un penal para Perú. Y en esta realidad alternativa, Cueva ni siquiera se plantea pedir la pelota para patear. Él sabía que si alguien iba a pedir esa pelota era Paolo. Y simplemente Cueva agachó la cabeza y se retiró del lugar, dejando la responsabilidad del capitán. Que por conveniencias del guión vamos a suponer que Paolo no falló el penal y así ser todo más dramático. Paolo patea el penal y es gol para Perú. La gente no tendrá que esperar al partido con Australia para celebrar un gol, porque el gol ya está aquí. Ahora, más en serio, incluso con el penal pateado, creo que Perú hubiera al menos empatado ese partido. Psicológicamente un gol habría cambiado el destino de los jugadores. Luego contra Francia, hasta con Paolo bien, creo que la suerte estaba bastante echada y una derrota era lo más probable. De hecho era lo lógico y fue lo que creo que hubiera sucedido de todas maneras. Y finalmente con Australia se ganaba igual como se ganó. Perú hubiera acabado con 4 puntos, peleando ese tercer lugar. El alma de los hinchas que abarrotaron las panaderías y puntos de reunión para ver ese primer partido no se habría partido en 1000 pedazos con aquel penal fallado de Cueva y la posterior derrota en el debut. Perú hubiera tenido más opciones de llegar más lejos, tal vez no octavos de final porque la competencia con Francia y Dinamarca era demasiado fuerte, pero sí con ilusión hasta la última fecha. Finalmente Paolo no habría tenido que estar estos 8 meses sin jugar y habría incluso jugado partidos de la Copa Libertadores. De repente Flamengo ni siquiera lo votaba, porque todos sabemos que Flamengo terminó sacando a Paolo por todo este tema y todos los meses que se quedó sin jugar, y hoy sería con algo de suerte
fuerte, tal vez el extranjero que más goles marcó en Brasil, o al menos estaría cerca de serlo. Esto quiere decir que en este tipo de realidades alternativas, donde las cosas le salen bien a la selección o a los peruanos la mayoría de las veces, la selección hubiera ido a Rusia, no simplemente para dar la imagen que dio, esa imagen de no se pudo ganar el primer partido, luego en la segunda fecha ya estábamos eliminados, tuvimos que esperar a jugar con Australia para al fin ganar un partido y hacer un gol. Todo habría sido tan diferente. Es más, creo que incluso el ambiente hoy por hoy y el análisis hoy por hoy también de los partidos habría sido muy diferente. Cuando Perú se queda eliminado en la segunda fecha contra Francia, más allá de que los periodistas lo único que hacían era estar llorando delante de las cámaras, estar tristes, echándole la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos, que es algo que nos encanta hacer, tratando de hacer de menos a jugadores como Mbappé, a jugadores como Pogba, diciendo que no aparecen en situaciones más importantes que esta, y estoy hablando específicamente a Pedro García. No habríamos tenido que recurrir a ese tipo de complacencia, ser tan autocomplacientes y decirle al Perú y al hincha en general lo que quiere escuchar. Todo simplemente si es que a Paolo no le hubiera pasado lo que le pasó. Incluso luego no habrían habido tantos problemas con que si Gareca renovaba o no renovaba. No habríamos pasado meses sin un entrenador fijo, porque yo creo que lo más lógico, si es que Perú llegaba a terminar en un tercer lugar, y quién sabe si incluso en algún tipo de alucinación o ilusión increíble, Perú llegaba a octavos de final. No me quiero imaginar hasta dónde habría llegado esto. Creo que ni siquiera se hablaría ya de Cueva, no se hablaría de Farfán, no se hablaría de Carrillo, no se hablaría de Paolo, no se criticaría nada en realidad. La cosa habría ido de una manera tan diferente. Tal vez incluso a Oviedo no le hubiera pasado nada. Agustín Lozano estaría siendo totalmente venerado si es que sigue siendo presidente hasta el día de hoy. Quién sabe si incluso los propios periodistas nunca se ponían a investigar cosas acerca de Oviedo porque les estaba dando lo que querían, mantener a la gente feliz y a la gente lo más distraída posible para que puedan seguir ellos con el discurso de toda la vida. Quién sabe si al final lo que le pasó a Paolo fue lo mejor. Y esto puede sonar incluso raro, pero yo creo que hasta cierto punto a Perú le hizo bien lo que sucedió con Paolo, y a Perú le hizo bien tener ese toque de realidad y tener ese toque de poner los pies en la tierra y darte cuenta de dónde estás, que no estabas para llegar a la semifinal del Mundial, que no estás tampoco para ganar la Copa América. Y a mí me alegraría muchísimo que la gente se empiece a dar un poquito más de cuenta que no tenemos nada para mirar a la gente y a otros países por encima del hombro como si nosotros hubiéramos logrado la gran proeza de la historia. Que ya sé que pasó mucho tiempo, que pasaron 32 años. Paolo Guerrero, si no se hubiera tenido ese problema con el té que le llevó su madre y que le llevaron en el hotel, y lo que está pasando ahora mismo con el juicio con el Swiss Hotel, que ya no va a servir para nada porque ya se quedó un año sin jugar, aunque lo único que va a servir va a ser para limpiar su imagen, que de por sí no creo que lo necesite porque todo el mundo lo ama ciegamente, haga lo que haga. Todo eso solamente sirvió para que hoy por hoy el discurso de la selección, el discurso de los periodistas y sobre todo el discurso de los medios de comunicación en general, que luego se convierte en el discurso de la gente, siga propagándose y siga haciéndose infinito con esas eternas palabras de que al peruano le pasa todo lo malo porque no se lo merece, de que a nosotros las cosas malas que nos pasan simplemente porque el universo no nos quiere. Y la verdad es que al peruano le encanta victimizarse, y esa es la verdad y tú lo sabes y no me vas a dejar mentir, porque aquí en Perú el que no se victimiza es porque no quiere, porque siempre hay razones para victimizarnos, y lo de Paolo fue la razón perfecta para seguir teniendo ese discurso por los siglos y los siglos y los siglos que vengan. Pero todo esto no pasó por un té, por una gripe, porque simplemente las cosas no estaban destinadas a suceder así, y debemos aprender a vivir con eso cada día de nuestras vidas. Y esta va a ser la primera entrega de ¿qué hubiera pasado si? Vamos a tener muchas otras situaciones importantes a lo largo del fútbol sudamericano, y también me gustaría que tú me digas alguna que otra situación importante, como ¿qué hubiera pasado si Boca ganaba la final de la Libertadores? O ¿qué hubiera pasado incluso si no nos daban esos 3 puntos contra Bolivia, en esos que el TAS no nos daba los 3 puntos en las eliminatorias pasadas? Hay tantas cosas para analizar. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte como siempre. Esto fue Más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.